La promesa y el plan. De vez en cuando alguien me dice, ¿sabe qué? Usted habló de cuán bueno es Dios y que al aceptarlo como Salvador personal, entra a nuestra vida y tenemos el Espíritu Santo y todo mejora. Pues acepté a Jesucristo como mi Salvador personal y las cosas empeoraron. Y quizás todos hemos dicho eso, de cierta manera. Creemos que al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, todos tenemos esas promesas en la palabra de Dios. Y a veces parece que lo que sigue es todo un desastre después de lo que creemos que es una promesa de Dios. Y a veces no podemos explicar lo que Dios está haciendo, porque queremos hacer lo correcto, pero de algún modo no sale bien. Pensemos en Moisés, por ejemplo. Desde que dejó la zarza ardiente, obedeció a Dios, y estaba muy sorprendido de lo que había escuchado y visto, así que se fue de la zarza ardiente comprometido a hacer lo que Dios quería que hiciera, y lo hizo. Y debía decirle al faraón que dejara ir al pueblo, pues el faraón, en lugar de escucharlo, les duplicó el trabajo. Ya no solo hacer ladrillos, sino buscar la paja para hacerlos. Así que el enemigo número uno en ese momento en particular en la vida de los hijos hebreos era Moisés, porque el faraón había duplicado sus responsabilidades y sus requisitos. Moisés estaba seguro de que había hecho lo que Dios le dijo que hiciera, pero el resultado no fue el esperado. Ahora, todos experimentamos eso en la vida, cuando creemos saber con exactitud qué dijo Dios, y nos pasa lo mismo, no sale como esperábamos. Entonces, al ver este pasaje bíblico, creo que es un pasaje que describe lo que nos sucede. Queremos hacer lo correcto, creemos que hemos hecho lo correcto, creemos que hemos escuchado a Dios, pero no sale así. Y nos juzgamos y nos condenamos y decimos, Señor, no estabas escuchando nada. Y sentimos autocompasión y culpamos a Dios. Y entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Deseo que juntos vayamos ahora al tercer capítulo de Éxodo, desde el versículo 10. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esa era una gran responsabilidad y requisito. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Notemos esto, y deseo que escriba estas declaraciones. Cuando vengan los problemas, debemos recordar sus promesas, y esas promesas son vitales como parte de nuestras creencias. Vayamos ahora a Hebreos, por ejemplo, y veamos un par de versículos allí. En el capítulo 10, versículo 23, la Biblia dice, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y luego, el versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Creo que quizás todos teníamos la idea, al aceptar a Cristo,
La vida está a punto de mejorar para mí, y la mayoría de las veces es así. Y quizás de algún modo es así, pero a menudo no de la manera esperada. Gente que ha vivido en pecado y desobediencia a Dios solo por haber aceptado a Cristo como su Salvador. Mucha atención. No significa que Él haya borrado todas las consecuencias. Sí significa que su nombre está en el libro de la vida del Cordero, que sus pecados han sido perdonados. Sí quiere decir que tiene una nueva vida, pero todas las consecuencias no desaparecen solo por pedirle a Cristo que nos salve. Entonces, cuando vengan los problemas, debemos recordar sus promesas. En segundo lugar, Dios le dijo, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 1, Él dice: «Esto puedes esperar. El faraón sacará a los hebreos de Egipto». Y justo eso es lo que Moisés quería oír. Y esta es una promesa de Dios. Los sacará. Y luego dice: «Endureceré el corazón del faraón». Y ahora eso cambia toda la historia. Esto es lo que harás. Y luego me dices que endurecerás el corazón del faraón. A veces, al pasar por dificultad, nos parece que Dios obra del otro lado. Pareciera que estuviera a favor del enemigo, pero Dios siempre quiere que veamos más allá de la circunstancia inmediata. Porque Dios no solo actúa en una molécula minúscula, en un pequeño círculo. Dios obra con el panorama completo en mente. Por eso debemos aprender a escuchar a Dios con atención, porque Dios no comete errores. Y cuando le habla a nuestro corazón, y a veces la gente dice: «Quizás oí mal a Dios». No, no lo escuchó mal, sino que malinterpretó lo que Dios le dijo. Dios no dijo: «Haré todo fácil para los hebreos». No, sino que dijo: «Los voy a liberar, y lo haré endureciendo el corazón del faraón». Bien, ya usted se sabe la historia. Endurecer el corazón del faraón hizo estragos en el pueblo hebreo. A veces, cuando Dios nos hace una promesa, escuche bien, no nos da los detalles. ¿Y por qué no? Pues tendría que preguntárselo a Dios. Puede cuestionarlo si quiere, pero escuche. Dios sabe cuál es su propósito, y su meta siempre es por nuestro bien. Su propósito siempre es hacer algo en nuestra vida que traiga bondad y gozo a nuestros corazones, pero a veces trae dificultad, dolor y sufrimiento. No hay promesa en la palabra de Dios que nos garantice una vida sin sufrimiento, pena, dolor. Entonces debemos recordar con quién estamos tratando, con Dios, quien nos ama incondicionalmente, nos salva de nuestro pecado, no nos desamparará y contesta nuestras oraciones, pero no promete salvarnos de todo sufrimiento, pesar ni incluso de la muerte. Entonces, al ver todo esto, la promesa de Dios a Moisés fue maravillosa, pero no le dijo: «Será fácil, será un éxodo maravilloso, todo saldrá a las 1000 maravillas. Moisés estará sentado en la cima del mundo». No, nada de eso. Entonces, lo tercero que deseo que notemos es esto: Dios está obrando para lograr su propósito aun cuando ni siquiera lo veamos, cuando no lo entendamos. Y en Éxodo, el capítulo 7, versículo 5 dice: «Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos». Y dice: «Pasará esto, no te daré todos los detalles, pero recuerda que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos». E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años. Así que
Dios le aseguraba lo que iba a suceder, pero no le dio todos los detalles. Y diré, haré esto. Y a veces vemos la evidencia de Dios en acción y no siempre entendemos cómo lo hace. Dios hace una promesa y usted dirá, bueno, ¿y siempre cumple Dios su promesa? Sí. ¿Pero nos da siempre los detalles? No. Porque es así como crecemos en nuestra fe, creyéndole, confiando en Él cuando no entendemos. En ninguna parte Dios promete que entenderemos. Promete cumplir su palabra. Promete que estará con nosotros. Promete suplir nuestra necesidad, pero no que siempre entendamos. A veces vemos la evidencia de Dios obrando en nuestra vida, otras veces no podemos verlo. O sea, Moisés no podía prever lo que Dios tenía en mente. Y cuando Dios le dijo, te usaré para liberarlos, y luego ve lo que pasa, es normal que lo cuestione. Señor, dijiste esto, pero debemos recordar que Dios no siempre da detalles. ¿Escuchó eso? Bueno, unos cuantos de vosotros sí. Dios no siempre nos da detalles, pues así nos damos cuenta de si confiamos o no en Él. Por lo general, cuando Dios habla de algo bueno que hará, lo que hacemos es que nuestra mente salta de hoy a lo bueno. Así que no nos gusta pensar en cuál es la diferencia entre la promesa de hoy y lo bueno de mañana. Puede pasar mucho en ese lapso de tiempo. Y lo que sucede aquí es que tomó la muerte del hijo del faraón para convencerlo de que dejara ir al pueblo. Pero justo eso fue lo que planeó Dios. Él sabía lo que tendría que suceder antes de que el faraón dejara ir al pueblo. Así que piense en todas las plagas y demás, de lo que hablaremos luego. Pero Dios está obrando para lograr su propósito, pero no siempre de las maneras que esperamos. Entonces, lo cuarto que deseo que apunte en todo esto es que debo confiar en que Dios cumplirá su promesa. Nuestra responsabilidad no es entenderlo todo, sino confiar en que Dios cumplirá su promesa. Ese es un requisito. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que, mientras más difíciles sean nuestras circunstancias, más grande será nuestra lucha. Y en algunas luchas que enfrentamos, lo único que tenemos es su palabra, la palabra viva de Dios, la Biblia. Y lo que Dios le dijo a Moisés y lo que tenemos hoy en las Sagradas Escrituras es lo mismo. Es el mismo Dios que le dio esta promesa a Moisés, quien nos hace promesas a nosotros. Entonces, ¿qué tenía Moisés? Mucha atención. Lo único que tenía era esto: estaré contigo, estaré contigo. Dios le dijo muchas cosas, pero lo único que tenía era: estaré contigo. Y deseo que pensemos en esto. Eso es lo único que tenemos. Todo lo demás podríamos perderlo en un segundo. Todos nuestros planes podrían fallar. Nuestras posesiones podrían quemarse o estrellarse o lo que sea. No tenemos garantía de nada como creyentes, sino la presencia, el poder y el amor de Dios Todopoderoso. Solo tenemos eso. Y pienso en la gente que pasa la vida invirtiendo en esto y aquello, acumulando y acumulando. Y lo que hacen es negar esto. Tratan de obtener más seguridad. Mire, la seguridad no se encuentra en la bolsa de valores, ni en los centros comerciales, en ninguno de estos sitios. La seguridad solo se halla en la presencia del Dios vivo. Solo eso tenía Moisés. Y cuando fue a ver al faraón, lo único que tenía, y piense en esto, lo único que tenía
A este mismo Moisés lo sacaron de Egipto 40 años antes. Habían pasado 40 años. Era otro faraón. No lo conocía, salvo lo que sabían de él. Y Moisés volvió, cruzó el desierto para decirle al faraón: debes dejar ir a los hebreos. Y eso era un chiste. Piénselo. Vienes aquí con una vara de pastor de ovejas a decirme que libere a 2 millones de esclavos que están construyendo todos mis monumentos. ¿Y crees que voy a escuchar eso? Y como era de esperar, no le creyó. Así que deseo que apunte esto. Número 5. Debemos recordar que Dios es el soberano del universo y todo está en su poder. Y mi versículo favorito es en el Salmo 103. Me escuchará citarlo muchas veces, pero le invito a acompañarme a buscarlo. Salmo 103, versículo 19. Él dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino. O sea, su poder, su amor, todo lo que es. ¿Qué hace? Su reino domina sobre todos. Quiere decir que el poder de Dios Todopoderoso domina sobre todo. Recuerde una de las cosas que le dijo Dios a Moisés antes de ir a ver al faraón: estaré contigo, estaré contigo. Mucha atención. Lo que Dios le dijo a Moisés nos lo ha dicho a cada uno de nosotros que somos seguidores de Cristo. Estaré contigo hasta el fin del mundo y más allá. Al aceptar a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestra vida a sellarnos como hijos de Dios. Entonces, no es que hagamos esto con nuestro poder, sino que caminamos con la fortaleza y el poder. Así que es el poder de Dios. Entonces, lo que sea que le pidamos, lo que necesitemos en la vida, Él es el Dios soberano del universo. O sea, que es capaz y poderoso para hacer lo que se necesite hacer en nuestra vida. Ahora, mucha atención. Piense en esto por un momento. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, estamos de acuerdo en que Él escribió nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero, que vino a nuestra vida mediante el Espíritu Santo y nos selló para siempre como sus hijos. No podemos perdernos, sellados para siempre. Él vive en y mediante cada uno de nosotros. Su voluntad mediante el poder del Espíritu Santo. Tenemos esa relación con Él. Eso significa que tenemos la intervención de la presencia y el poder de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Tiene al Dios soberano del universo, al mismo que caminó con Moisés para que viera al faraón y pudo haberlo aniquilado en un instante de haber querido. Pero al Dios decir: estaré contigo, el faraón no pudo hacerle nada a Moisés, pues Dios estaba con él. A veces olvidamos a quién tenemos dentro de nosotros y lo que tenemos al tenerlo a Él. Así pues, tenemos la confianza de que Dios cumplirá su palabra. Lo sexto que deseo que escriba es esto. A menudo Dios tiene un plan inesperado para suplir nuestras necesidades. Dios siempre tiene una razón, una meta y un propósito. Y una de las razones por las que permite que pasemos por dificultad, dolor, rechazo y todo lo demás es para enseñarnos a confiar en Él. Para enseñarnos que en los momentos más duros y más dolorosos, Dios está haciendo algo bueno en nuestra vida. Quizás, al preguntarle a un hebreo en aquel tiempo, cuando venían las plagas y pasaba todo eso a su alrededor, ¿es Dios bueno? Ellos no entendían por completo todo lo que estaba pasando. Moisés sí sabía lo que estaba sucediendo porque ¿qué tenía Dios en mente? ¿Qué hizo Dios? No los dejó ir y ya.
Al irse, dice la Biblia que saquearon a los egipcios. O sea, se llevaron sus riquezas. Y a veces no podemos ver lo que Dios está haciendo. Y la última declaración es esta. Dios nunca llega tarde con su liberación. Nunca tarde. Quizás oremos por mucho tiempo por algo. Tal vez pasemos por dificultad, pesar, lo que sea. Pero Dios nunca llega tarde con su liberación. Tal vez sea tarde, según nuestra agenda, pero no la suya. Los hebreos esperaron 400 años. Y usted dirá, bueno, eso suena a demora. No en la mente de Dios. Porque la pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios? Mucha atención. Estaba demostrándole a la nación de Israel, o sea, a los hebreos, demostrándoles algo que nunca olvidarían. Les dirían a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta el siglo XXI y más adelante, hasta que Cristo vuelva, que el Dios de los hebreos es el único Dios, Jehová, y que Él es el soberano del universo. Ese es el Dios en quien creemos y a quien servimos. Y por eso podemos cantar y alabar a Dios y no avergonzarnos de que creemos en Él en toda circunstancia de la vida. Entonces, si recuerda, cuando vengan los problemas, confiamos en Dios. No tratamos de descifrarlo. Dios nos ha dado todas estas promesas en la Biblia. No te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo, pase lo que pase. Nada te faltará. Te llevaré en la tempestad y tienes seguridad eterna. ¿Sabe usted cuán bendecido es? Piense en cuánto nos quejamos y cuán bendecidos somos. Y la promesa no es de cualquiera. Es del Dios soberano del universo, quien tiene el poder de bendecirnos como Él quiera, edificarnos en la fe y hacer de nuestra vida un ejemplo y un testimonio al no creyente en su lucha. Quizás usted sea una de esas personas que está luchando hoy. Tal vez no sepa si cree o no en Dios. No puede darme una buena razón para no creer en Él. Aquí hay cientos de páginas escritas en la palabra de Dios para creer en Él. Y dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No tal vez, no, será salvo. Esta bondad del Dios a quien servimos y en quien creemos es el Dios de gracia, amor y perdón. Le desafío, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, a que rinda su vida a Él. Quizás usted no entienda muchas cosas de la Biblia. Hay muchas cosas que yo no entiendo. Tal vez no lo hubiera hecho de esta manera u otra, pero es a la manera de Dios, que es perfecta, porque Dios sabía lo que buscaba. Él perdonará su pecado si se lo pide, no porque usted vaya a ser mejor, ni por las promesas que le haga, sino porque el Hijo de Dios murió en la cruz, dio su sangre y salva a todo aquel que clama a Él. Así como el ángel de la muerte pasó por Egipto y sin sangre en los dinteles habría muerte, hoy, si no lo acepta como su Salvador, si no cree en la sangre de Cristo, no cree en la crucifixión, no cree en el Señor crucificado, un día se presentará ante Dios a dar cuenta y todas sus excusas serán nulas y en vano. Le invito a pedirle a Cristo que le salve y déjelo que cambie hoy su vida y la gobierne para siempre. Amén. Pongámonos de pie. Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias por la maravilla de tu palabra, por la manera en que obraste en la vida de tus siervos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Te pido que nos recuerdes una y otra vez, Señor, cuando sea necesario, que tú nunca cambias. Dijiste que no cambiabas y no lo harás.
tenemos el gran privilegio de clamar a ti en cualquier y cada circunstancia de la vida. No tienes un oído sordo a tus hijos. Te damos gracias, te bendecimos y te alabamos hoy, porque tenemos el privilegio de clamar a ti y la seguridad de que nos escucharás. En el nombre de Jesús. Amén. Al escuchar la voz de Dios. A veces alguien dice: leo la Biblia pero no la entiendo. La leería más seguido si pudiera entenderla. Bueno, lo que quisiera hacer en este pasaje es darles una idea de cómo obtener más de lo que leen en la palabra de Dios. Pues con frecuencia la leemos algo rápido y pensamos: Dios debe decirme exactamente lo que debo saber ahora. Y les pido que me acompañen al capítulo 3 de Éxodo, y les daré una idea de lo que pasó antes del pasaje que leeremos. Recordarán que Moisés mató a un egipcio y como resultado pasó 40 años al otro lado del desierto de Egipto y se convirtió en pastor. Tuvo una gran caída en su vida. Así que este pasaje bíblico comienza: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, el monte Sinaí. Y luego conocen lo de la zarza ardiente y cómo Dios obró en su vida y cómo de repente vio y escuchó algo que cambió toda su vida. Entonces, quisiera que veamos qué le pasó y lo veamos a la luz de cómo leemos la Biblia. No solo una cuestión de qué dice, sino cómo leemos la Biblia. Porque la pregunta de la que siempre queremos respuesta es: ¿Dios qué me está diciendo? Si leyera cualquier parte de esta Biblia de forma superficial, sin mi corazón ahí, no tendría mucho sentido. Quisiera que entiendan cómo leer la Biblia. Leer una narrativa que puedan decir: ya leí eso antes y sé qué pasa. Pero la gran pregunta es: ¿qué pasó con usted? Cuando la leyó, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué pasó con usted? Porque la mayoría de la gente no lee la Biblia con eso en mente. Están buscando algo, que Dios les diga algo. Pero la pregunta es: ¿qué le dice Dios a usted en este pasaje? Bien, recuerde que Moisés estaba en el otro lado del desierto. 40 años atrás mató a un egipcio y fue desterrado. Pastoreaba ovejas. Bien, creo que la mayoría aprendería algo en 40 años. Y aquí lo vemos, hacer algo que jamás se imaginó. Así que la primera palabra que quisiera que escriba es personal. Si lee la Biblia solo como narrativa y se excluye a usted del ambiente y solo habla de algo que pasó hace muchos años, se perderá el mensaje personal de Dios para su vida. Léala preguntándose: Dios, ¿qué me estás diciendo? Y en este pasaje en particular, después de que Dios trató con él en la zarza, quisiera que piensen en esto. Dice en el versículo 10, y leeré más: ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Así, Moisés estaba ahí, y Dios le habló. Y la siguiente palabra para describir es específico. Dios no habla generalidades, todo ahí es específico. Dios dice: ven, por tanto, ahora, y te enviaré para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel.
Y claro que tenía una pregunta. Piense en esto. Cuando lee la palabra, ¿la lee con el mensaje de Dios en su mente? Porque Él es muy específico. Dijo, te tengo una misión. 40 años en el desierto y ahora Dios le está hablando. Y la siguiente palabra es aliento. Pues cada vez que Dios nos dice que hagamos algo o cómo lo hagamos, con frecuencia nos da una palabra de aliento, pues sabe que la necesitamos. Cuando pienso en eso, veo este versículo. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Era una asombrosa palabra de aliento. Piense en eso. Esa fue su idea 40 años atrás, al matar a un egipcio. Los medios y el tiempo equivocado. Todo estaba mal. Pero ahora, 40 años después, Dios dice, estás listo. Y Él dice, te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces, la palabra es aliento, pues con frecuencia Dios nos dice algo en su palabra y usualmente, al hablarnos antes nos da aliento y a veces después. Pero Dios siempre quiere no solo que escuchemos, sino que le creamos cuando nos habla. Usted dice, no conozco a nadie a quien Dios le hable. ¿Cómo puedo creer? Creemos que Dios nos habla porque Él es Dios y porque es un Dios de amor. ¿Y cómo nos alienta? No solo nos alienta dándonos cosas, eso piensan casi todos. Mire qué bueno es Dios, mire lo que me dio. ¿Y qué de cuando estuve enfermo? ¿Qué de cuando pasó por dificultades, apuros, dolor, aflicción y pérdida? ¿Dios lo amaba entonces? Sí. Así, quisiera que en estas narrativas vean que hay verdad. Hay cosas que Dios quiere decirnos que pasamos por alto. Así que la siguiente palabra es serio. Es algo serio. La zarza ardiente era como Dios, milagrosamente, llamó la atención de Moisés. Su atención de todo lo demás que alguna vez hubiera pensado y recordarle que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que aún está ahí, y que no lo había abandonado a pesar de que sufría por hacer las cosas a su modo. Y bien, ¿qué dice? Él dice, ven, por tanto, y te enviaré al faraón. Y Moisés le dijo, ¿quién soy yo? Yo estaré contigo, le dijo Dios. ¡Qué palabra de aliento! Escuche, no solo le dijo que fuera, le dijo, yo estaré. Descansa en esto, apréndelo. Yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios siempre quiere, escuche esto, siempre quiere que entendamos cuando nos habla. ¿Dios puede hablarnos donde sea y cuando sea? Así es. Pero creo que Dios muchas veces quiere hablarnos cuando no oímos, sino que nuestra mente y nuestra atención están en otra cosa. Dios nos ama. Cristo murió por usted y Dios quiere que lo escuche porque tiene algo que decirle. Nadie está más allá de la voz de Dios, pues siempre está llamando para atraer nuestra atención. Y poco a poco le habla a Moisés. ¿Y qué hizo Dios para tener su atención? Prendió una zarza que no se consumía. Sabía cómo captar la atención de Moisés. Era un pastor, había visto muchas zarzas y estado en muchas situaciones, mas nunca había visto
una zarza ardiente que no se consumía con el fuego. Escuche, a veces Dios quizás le diga algo, le muestre algo, le envíe a alguien, haga algo en su vida que usted sabe que debe ser Dios. Muchas veces escucho a alguien decir, tenía mis dudas, pero tuvo que ser Dios. ¿Por qué? Porque era algo inusual. Dios habló mediante alguien que a usted no le cae bien, o hizo algo en su vida que a usted no le gustó, le quitó algo o le dio algo, pero obtuvo su atención. Dios siempre quiere nuestra atención. Quiere nuestra atención porque nos está hablando. Quiere lo mejor para nosotros. Nos guiará si lo escuchamos. Pero si no lo escucho, ni le pongo atención, no seguiré la voluntad de Dios. La siguiente palabra es mandato. Es maravilloso oír a Dios y pensar cuán maravilloso es Dios y cuán gentil y bueno es, ¿verdad? Pero cuando nos da un mandato, ¿qué espera? Una palabra. ¿Y cuál es? Así es, obediencia. Escuchen qué dijo en el versículo 10. Él dijo, ven por tanto ahora y te enviaré. Esa es la parte que pienso que de repente llamó su atención. Una cosa es ver la zarza ardiente, quizás Dios le hablaba a alguien, pero él dijo, te enviaré al faraón. Sí, el faraón en Egipto, el faraón que te desterró, ha muerto, pero hay otro. Te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es increíble. ¿Cómo puedes enviarme ahí? Enviarme ahí a sacar a 2 millones de personas si Egipto está armado con un gran arsenal. Dios, seguro que te entendí mal. Dímelo otra vez. Ven, por tanto ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y Moisés le respondió a Dios justo lo que nosotros le hubiéramos dicho. ¿Qué diríamos? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Es decir, Dios, tocaste la puerta equivocada. Tienes la persona equivocada. Debiste tocar el timbre de otro, no el mío. Soy un fugitivo. Soy un enemigo en lo que respecta a Egipto. Escuche a Dios. No lo ponga en una caja. Cuando Dios le diga que quiere enviarlo o que quiere que haga algo, está hablando en serio. Y ahora, ineludible. Escríbalo. Ineludible. Cuando Dios escoge hacer algo en su vida, si escoge usarlo para que le hable a alguien, para ganarlo para Cristo o para hacer algo, lo que sea, es ineludible. A los ojos de Dios no cambia de parecer porque a usted no le guste, porque no cree que puede pagarlo, porque no sabe qué dirá alguien más, o usted cuestiona el punto de vista del otro. Eso no importa. Dios dice, te enviaré al faraón. Y cuando Dios dice, esto es lo que haré, usted no cambia la idea de Dios. Bien, la siguiente es aterrador. ¿Por qué la palabra aterrador? Bien, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, ¿estaba aterrado? Sí. ¿Tenemos derecho a estar aterrados cuando Dios nos llama a algo? He escuchado a mucha gente decirme a través de los años, cuando Dios me llamó a predicar, le dije, no, me aterra predicar. No podría pararme enfrente de nadie. No podría recordar nada, se me olvidaría. La gente se aterra. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a esto?
Es una respuesta asombrosa. ¿Qué respondió? Mire el versículo 13. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? La respuesta fue: Diles que yo soy te envió. ¿Qué? Yo soy. Solo diles: yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Yo soy me envió. ¿Qué habrían respondido a eso? ¿Quién es yo soy? El gran yo soy. Ese es Él. Es el Dios soberano del universo. Y se presentó a sí mismo como Moisés diciendo: Diles que yo soy el creador de todo, el único Dios verdadero. Te envió a liberar a su pueblo de Egipto. ¿De qué otra forma Dios podría decir tanto? Pudo decir: tengo ejércitos, o esto o lo otro. Pero cuando dijo: diles que yo soy te envió, yo soy. Yo soy el soberano Dios del universo, en control de todo. Yo te envié. ¿Qué debía decirle eso a ellos? Pues primero, no entenderían eso, pero Dios le dijo que eso debía decirles. Pero también le hizo una promesa. Él dijo: te enviaré y estaré contigo, y esto te será por señal. Así que, recuerden esto: cuando Dios nos dice que hagamos algo, tenemos la promesa de su ayuda, su presencia, su poder, lo que necesitemos. Él está ahí. No nos envía nunca con manos vacías. Al confiar en Cristo como su Salvador personal, ¿qué pasó con usted? Algo que pasó es esto: Él vino a su corazón a morar, y el Espíritu Santo que ahora lo habita habla a través suyo. Tiene todas las respuestas para su obediencia a Dios. Él dice: estaré contigo. Podemos escribir esto. Y mire qué dice este versículo. Y es que Dios siempre estará con usted. No importa dónde vaya, dónde lo envíe, qué pase en su vida. Él dice: no te dejaré ni te desampararé. ¿Se ha sentido desamparado por Dios? Yo sí, una vez, desamparado. ¿Era creyente entonces? Sí, lo era. Pero por algunas circunstancias me sentía desamparado. Sabía que no era así, pero lo sentía. Pero descubrí que no vivo por mis sentimientos, sino por la verdad de la palabra de Dios. Por ende, puedo afirmar su presencia. Él hizo una promesa: estaré contigo. Y luego les dio una palabra de certeza. Él dijo en el versículo 19: Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Piense en eso. Usted dice: no creo que Dios sea tan claro conmigo. Sí, lo será. Le diré cuán claro será Dios. Será tan claro para que entienda qué demanda de usted. Dios nunca le dirá que haga algo sin ayudarlo a entender cómo y recordarle que lo ayudará en el proceso. Palabra de certeza. Y luego tenemos otra palabra: requisito. ¿Recuerda qué le dijo en la zarza ardiente? ¿Cuál era su requisito? Él dijo: quítate el calzado de tus pies. Quiero que reconozcas que estás en tierra santa. No sobre tus zapatos ni sandalias, en tierra santa. Somos tú y yo, el fuego y la tierra santa. Y hay una razón. Y le dijo: quítate tu calzado. Bien, cuando Dios obra en nuestra vida, a veces nos pide algo que pensamos que es absurdo. Y usted dice: Señor, no tengo que hacer eso. Si Dios le dice que haga algo, no le dirá que haga algo equivocado. Pero quizás le pida hacer algo que parezca absurdo.
Digamos que si Dios hablara a mi corazón y me dijera, quiero que le des tu chaqueta deportiva. Bueno, Señor, Él tiene más dinero que yo. Y además quizás no le queda bien. Dale tu chaqueta deportiva. Podría discutir tanto, quizá tenga 20 sacos o sea el único. Lo importante es que obedezca a Dios y haga lo que me dice, tan simple como eso. Él le dijo, quítate tu calzado, haz lo que te digo. Y mucha gente se pierde la voluntad de Dios, porque antes de que Dios los lleve a aquello que hará una diferencia en su vida, los lleva paso a paso. Y luego le dice, ¿cuál es la meta? La meta es muy clara. La meta es liberar a mi pueblo. Dios nunca le dirá que haga algo para lo que no tenga una razón, propósito o meta. Y escuche atento. Cuanto antes estemos dispuestos, listos y capaces de obedecerlo en cosas simples, pequeñas, entonces, ¿qué hará? Nos probará con pruebas más grandes y mayores. Pero con cada una hay una bendición. Mucha gente vive su vida cristiana, perdiéndose lo mejor de Dios, porque su fe nunca se extendió y Dios quería que creciera. Confía en mí. Haré grandes cosas. Confía en todo lo que puedo hacer por ti. Lo limitamos al no ver la senda con claridad. Él no le dijo a Moisés, haz esto, mientras que puedas ver la senda. No. Y luego, su palabra es reconfortante. Escuche, él dice, yo extenderé mi mano, en el versículo 20. Yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Asombrosa promesa. ¿Y cuál es la promesa? Si notan en estos pasajes, la promesa es su presencia, su sabiduría, su poder, la obra de Dios. Y si alguien le pregunta, ¿Dios cambia? ¿Qué le respondería? La mayoría no tienen ni idea. Pensemos en esto por un momento. ¿Dios cambia en su carácter? ¿Qué tal de su poder? ¿Dios cambia en algo? Dios es omnisciente, lo sabe todo. No sabe algo hoy y algo mañana. Así somos nosotros, pero Él lo sabe todo, tiene todo el poder. Y cuando dice, estaré contigo, y dice, esto es lo que haré, sé que no te dejaré ir, extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejaré ir. El faraón te dejará ir, y yo daré este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Él dice, mira, no solo voy a liberarte, sino que esto también pasará. Cuando se vayan, tendrán el oro, la plata, las ollas, las sartenes, todo lo que los egipcios atesoran. Las llevarán consigo. Eso requirió mucha fe de alguien en sandalias y luego descalzo para creer que Dios lo usaría sobre los egipcios, con toda su fuerza, poder, carros, soldados y un grupo de hebreos que se dirigen al mar, cruzar el mar libres de la esclavitud egipcia por siempre. Y se requirió fe y obediencia a Dios. Bien, y usted dice, ¿por qué él listó todas estas palabras? Porque quisiera que piensen en ello. Cuando lean un pasaje bíblico, se hagan preguntas. Se hagan unas preguntas. Dios, ¿qué me dice esto? Pueden preguntarle todo. Él les compartirá lo que deben saber para obedecerlo. Dios está dispuesto a llenarnos de sí mismo y satisfacer cada necesidad de nuestra vida si confiamos en Él. Y este es un maravilloso pasaje sobre un hombre que en 40 años en el desierto no tenía nada. ¿Qué dice eso del perdón? Pero ¿qué dice
sobre el castigo, que dice sobre desobedecer a Dios y pagar las consecuencias. Hay unos pecados que son muy, muy, muy costosos. Debemos ponernos en el pasaje y pensar, ¿qué pensaría? ¿Por qué la zarza ardiente? Le diré por qué. Porque Moisés nunca hubiera creído que, inesperadamente, Dios le hablaría 40 años después, siendo un pastor, y le diría que volviera con el faraón a desafiarlo. De forma personal, guiar a los hebreos de la esclavitud egipcia sin disparar ni un tiro. Nadie lo creería. Pero eso es lo que Dios hizo. Quizás usted sabe que Dios le ha estado hablando y lo ha estado evadiendo. Quizás ni está seguro de qué dice Dios, pero estaría dispuesto a decirle hoy, Señor, no sé lo que estás diciendo, pero me humillo ante ti y haré de mi prioridad escucharte en silencio hasta escuchar qué quieres que haga. Si nunca ha confiado en Cristo como su Salvador, puedo responderle esto. Quiere que le pida perdón por sus pecados y ponga su confianza en Él. Confíe en Él y mire cómo comienza a hacer en su vida cosas que nunca soñó. ¿Sabe qué? Dios hará mucho más en su vida de lo que espera. Si se lo pide, escuche, se lo pide y obedece paso a paso. Todo termina con obediencia y confiando en Él, sin importar qué diga, y verlo actuar. Amén. Padre, gracias por ser quien eres, por ser paciente, ayudarnos en los tiempos difíciles. Sabemos que no veremos una zarza ardiente como Moisés. No la necesitamos. Solo necesitamos la cruz. Lo que vemos en la cruz es tu amor, bondad, misericordia, favor, generosidad, ayuda. Todo está ahí. Y decimos gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, por enseñarnos la verdad, por enseñarnos a andar en ella y ser obedientes. Y oramos para que nos uses para darte gloria y honor. Y Señor, no que saquemos de la esclavitud a la gente por miles, sino uno a la vez, con un testimonio personal de tu gracia en nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén. Nuestras zarzas ardientes. ¿Cuándo fue la última vez que sintió que Dios le hablaba a su corazón, específicamente de algo que le haya preguntado? Quizás nunca, pero tal vez a menudo. Nuestro pasaje de hoy trata de cómo Dios le habló a Moisés y lo hizo mediante una zarza ardiente. Así que he titulado este mensaje Nuestras zarzas ardientes. Y la razón es esta. Pienso en mi propia vida como Dios me ha hablado para captar mi atención, a menudo. En ocasiones ha sido inesperado y en lo personal sobre algo en mi vida. Me ha desafiado a confiar en Dios en algún aspecto que quizás era un poco difícil. Cada una de ellas ha tenido un impacto poderoso y perdurable en mi vida. Así que vayamos a Éxodo 3 y veamos la zarza ardiente y cómo Dios le habló a Moisés en este tercer capítulo de Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, al que llamamos Sinaí. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová
que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora deseo que pensemos en algo. Pensemos en el hecho de que Dios aún nos habla hoy, principalmente mediante su palabra. Pero esa no es la única manera. Entonces, lo que deseo hacer es darle varios ejemplos de cómo Dios me ha hablado en mi propia vida, en lo que llamo mis zarzas ardientes. No todos somos iguales. Dios no nos da el mismo mensaje, pero son situaciones y circunstancias que nos cambian la vida y las llamo zarzas ardientes porque llegan de manera inesperada, no las pedimos. En segundo lugar, nos desafían a confiar plenamente en el Señor y a obedecerlo en una situación dada. Y en tercer lugar, tienen un efecto impactante, perdurable en nuestra vida, no solo en nuestra vida, sino en la gente del mundo entero. Así que, al pensar en zarzas ardientes, considere las veces cuando Dios le ha dicho algo específico. Quizás lo ignoró, tal vez dijo: no pudo haber sido Dios, o tal vez dijo: bueno, sí es Dios, pero si ha sentido que Dios le ha hablado, ¿qué le contestó usted? ¿Cómo respondió? Entonces recuerde esto. No espero que todo el mundo haya tenido la misma clase de experiencias que yo, pero son zarzas ardientes en mi vida porque fueron momentos que marcaron un impacto muy marcado, que ha durado durante todos estos años. Entonces, quisiera comenzar con esta historia. Primero que todo, estaba en el segundo año del seminario y me iba bastante bien. Estaba pensando en el futuro y en lo que Dios quería. Estaba de rodillas orando una noche y Dios habló muy claramente en mi corazón y me dijo esto: lo que sea que logres en la vida, tendrás que lograrlo de rodillas, no por tu predicación ni por tus cargos. Todo lo que llegues a lograr en el ministerio, lo lograrás de rodillas. Este es mi modelo para ti. Y puedo recordar en todos estos años, una y otra vez, cuando enfrentaba situaciones muy difíciles, allí iba, a mi manta de oración, a pedirle dirección a Dios. Y podría pensar en muchas cosas que contarle, que fueron situaciones muy difíciles en mi vida, muy difíciles, pero nunca olvidé esto: lo que sea que logres en la vida, lo lograrás de rodillas. Para mí eso fue tan revelador como lo que le dijo Dios a Moisés. Y Dios sigue hablando hoy. A veces solo mediante su palabra, o a veces de otras maneras. Estaba en Bartow, Florida. Me había mudado de Fruitland, Ohio, a Miami, y luego al pueblito de Bartow, en Florida. Y yo estaba muy, pero muy feliz allá. Era un lugar fabuloso. Y fui a Alexandria, Virginia, a predicar en una campaña de avivamiento, y venía a casa en las noches, y tenía una buena reunión, y había gente haciendo profesión de fe, y vidas siendo transformadas. Y llegaba a casa cada noche con el corazón afligido, y dije: ¿qué es esto, Señor? Estás bendiciendo y estás haciendo lo que te pedí. ¿Qué es esto? Bien, pasaron 3 noches. Fui a orar, pidiéndole a Dios de rodillas delante de su palabra, junto a mi cama, y diciendo: Señor, ¿qué estás diciéndome? ¿Por qué estoy tan atribulado? ¿Qué sucede que no sé? La 4ª noche volví. Me arrodillé junto a mi cama y comencé a orar. Y dije:
Señor, ¿qué estás diciéndome? Fue como si Dios me hubiera dicho, te voy a mover. Y yo pensé, pues solo he estado en Bartow 11 meses. 11 meses. Y luego le pregunté, ¿cuándo? Pude ver esto tanto como puedo verlos a ustedes. Una pantalla grande frente a mí, de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha, en letras grandes, negras. Septiembre. Era abril. Y pensé, ¿qué es todo esto? Solo he estado aquí, Señor. ¿No me traerías desde Miami hasta Bartow para decirme que me vaya en septiembre? Así que traté de orar para salirme de eso. Y la siguiente noche regresé al hotel, me postré a orar, y fue como si Dios estuviera a 1000 kilómetros de distancia. No podía orar. Trataba de orar, pero nada. ¿Dónde estaba Dios? El lunes, a las 9 en punto de la mañana, Felix Snipes era miembro de la primera iglesia bautista. Él falleció hace algunos años. Me llamó por teléfono y dijo, Charles, habla Félix. Y conversamos. Había estado en campañas con él, dirigía la música, etc. Era excelente en eso. Y en el transcurso de nuestra conversación me dijo, quiero hablarte de algo en lo que nunca has pensado. Y le dije, ¿qué es? Y me contestó, necesitamos un pastor asociado en la primera iglesia bautista de Atlanta. Y yo le dije, olvídalo. No tengo ningún interés en ir a Atlanta y sobre todo no me interesa ir a la primera iglesia bautista. Hablamos y me dijo, bueno, oraría al respecto y le contesté, sí, lo pondré en oración. Así que por fin colgamos el teléfono y cuando colgué el teléfono rompí en llanto. Y para resumir la historia, el 13 de septiembre me mudé a Atlanta. Y ahora, ¿le habla Dios a todo el mundo de la misma manera? Claro que no. Claro que así lo entendía y no había duda en mi mente al respecto. Luego, por ejemplo, quizás uno de los desafíos más grandes de mi vida. Había venido a Atlanta para ser el pastor asociado y comencé a predicar de la única forma que sabía hacerlo. Y Dios comenzó a bendecir, y bendijo, y bendijo, y bendijo. Mi única responsabilidad era predicar los domingos en la noche. Esa era mi responsabilidad. Y bien, el pastor casi siempre se ausentaba los domingos en la mañana y terminé predicando en las mañanas y en las noches. Entonces estos 7 hombres que controlaban todo se reunieron y estaba sentado con ellos, pero no tenía voz. Y en una de esas reuniones dijeron esto. Estaban tratando de resolver algo y no podían decidir lo que harían. Y por fin les dije, ¿por qué no oramos por eso? Todavía puedo ver a aquel hombre, era abogado, estaba sentado a mi derecha, dijo, esto es un asunto de negocios, no metamos a Dios aquí. Y al decir eso fue como un martillazo para mí. No dije ni una sola palabra, solo comencé a orar. Señor, sé por qué me enviaste. El siguiente año la gente comenzó a unirse a la iglesia y la iglesia comenzó a crecer y poco después comenzó la guerra. Decidieron que tenían que deshacerse de mí porque no me adhería a lo que hacían esos 7 hombres que manejaban todo, controlaban todo y luego convocaron una reunión de negocios para votar y para despedirme. Y aquel domingo en la mañana quizás fue una de esas zarzas de las que hablo, porque votarían el miércoles y tenía que predicar aquel domingo en la mañana. Y aquel domingo no tenía un mensaje. Quizás fue el momento más difícil en mi vida. Allí estaba sentada un montón de gente que votarían en contra mía el miércoles. Y tenía que predicar el domingo en la mañana, pero no tenía un mensaje. Y estaba allí pensando, el coro va a cantar y no tengo un mensaje. Y allí están sentados mis enemigos y no tengo un mensaje. Así que dirán, ¿ven? Ni puede predicar.
Entonces cantó el coro, se sentaron, caminé y abrí la Biblia, y se abrió justo en este versículo. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Luego exploté con la palabra de Dios por unos 35 minutos. La gente comenzó a levantarse y venían al altar, querían ser parte de la iglesia, o gente que se iba porque no les gustaba lo que decía, y estaba pasando todo esto, estaban muy enfadados. Así que tuvieron la reunión. Me escurrí por un lado, debajo del balcón, en la oscuridad, donde nadie me veía. Me senté y los escuché. Una y otra vez se levantaban y decían por qué necesitaban un nuevo pastor. Pero lo interesante es esto, ni una sola persona que se levantó dijo nada negativo de mí. Y yo estaba sentado pensando, Señor, si yo fuera tratando de decir que me despidieran diría esto. Pero ninguno de ellos. ¿Qué dijo Dios? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Así que votaron, y desde luego Dios me dio el cargo, por lo cual he estado agradecido todos estos años. Entonces, la pregunta, ¿habla Dios? Habla en sus propias maneras y no a todos del mismo modo. Pero mire, Dios está dispuesto a hablarle si usted está dispuesto a escucharlo. Y mucha atención, Dios le dirá un poquito y le dará la oportunidad de obedecerlo. O le dirá la historia completa si está dispuesto a obedecerlo. ¿He estado yo siempre dispuesto a obedecerlo? Al principio no. Luego mencionaré otro domingo. Dios sabe cómo captar mi atención. Otro domingo no tenía un mensaje. Lunes trabajo, martes, miércoles. Ya para el jueves sé qué rumbo llevo y ya estoy bien adelantado. Pensé, yo soy el pastor ahora, pero no tenía mensaje. Y entonces llegó el sábado en la mañana, sin mensaje. Al mediodía, sin mensaje. A las 2 en punto, sin mensaje. Yo estaba orando y pidiendo, sin hacer más nada. Estaba en el estudio orando y pidiéndole a Dios que me mostrara de qué trataba esto. Así que dije, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? No tengo nada para mañana, me cerraste la boca. Caí al piso y me acosté y pensé, Dios mío, sea lo que sea, por favor, dime. Y me dijo esto, y apenas estábamos comenzando en aquel entonces. Nunca debes pedir ni un centavo en televisión ni en radio. Debes confiar en que yo decida cuán lejos llegará este ministerio. Nunca pidas dinero. Contesté, está bien, Señor. Tienes mi palabra. Nunca lo haré y nunca lo he hecho. Estamos por el mundo entero. Dios cumplió su promesa. Luego le daré otra ilustración. La Convención Bautista del Sur estaba pasando por una gran tempestad, así que querían ponerme de presidente, pero dije que no, un no rotundo. No me interesaba. Para empezar, no sabía cómo, no sabía ni cómo ser presidente de una convención. Así que un grupo nos reunimos y oramos y oramos y oramos. Había una hermana allí que era misionera, tenía 83 años de edad. Así que nos reunimos con ella y los demás éramos pastores, éramos 7 u 8, y ella estaba sentada a mi lado. Entonces íbamos a orar y ella dijo, Stanley, ponte de rodillas y arrepiéntete de tus pecados. Todavía recuerdo eso, no fue chistoso entonces porque estábamos orando. Y oramos y ella oró por mí. Todavía la recuerdo a ella llamándome Charles Stanley. Así que todos nos fuimos y regresamos a la habitación del hotel. Estaba pensando en todo y dije, gracias Señor, terminó eso, alabado sea Dios. No tengo que hacer esto, piensen lo que piensen.
y la mañana siguiente me levanté, y todavía lo veo en mi mente. Me vestí, caminé hacia la puerta, y cuando alcancé el pomo fue como que Dios me dijo: no toques esa puerta hasta que estés dispuesto a obedecerme. Me arrodillé junto a la cama y comencé a llorar. Lloré por un tiempo porque, en primer lugar, tenía miedo. No sabía cómo ser presidente de la convención, no lo quería. Y tenía mucha gente que se oponía por completo a mí. Entonces, tenía razones legítimas para decir no. Pero a los ojos de Dios no las aceptaría. Volví al mismo grupo y por fin dijeron: Stanley, ¿vas a obedecer a Dios? Y dije: sí, lo haré. Y les conté por qué. Gané las elecciones, así que solo estaba obedeciendo a Dios. ¿Y todavía tenía temor? Sí. Y solo digo que si escuchamos a Dios, Él hará cosas que no esperamos y hará cosas que no queremos que haga. Pero hay que decidir ser obediente o no. Podría darle una ilustración tras otra de situaciones, pero lo que deseo que vea es que en cada ocasión recibí dirección y estaba escuchando a Dios. Ahora, lo que deseo que entendamos es esto. Debemos entender que Dios está dispuesto a hablarnos, tanto a usted como a mí. Dios tiene un plan para usted, así como lo tiene para mí. Y a veces pensamos: Dios no me hablaría. Claro que sí, lo hará si usted lo escucha. Y quizás la mayoría de la gente aquí tiene algo de lo que está hablando con Dios, alguna decisión que está dispuesto a consultarle a Dios. Mucha atención. En nosotros mora el Espíritu Santo, quien está tan dispuesto a hablarle a usted como a cualquiera, y hace que su voz sea clara. Una zarza ardiente no tiene que ser con fuego literal. La zarza ardiente es una decisión crucial, crítica, que estemos tratando de tomar en la vida. Querremos tomar la acertada, así que le preguntamos hasta que Dios nos dé dirección clara. Y a lo mejor usted dirá: pues he orado y he descubierto esto. Si oro y oro y oro por algo, o no estoy escuchando, o en segundo lugar, estoy escuchando algo que no quiero escuchar. O sea, no quiero escuchar lo que dice Dios. Y al pensar en el hecho de que Dios, creador del universo, está dispuesto a darse a conocer a usted y a mí, como individuos, sin importar de dónde vengamos. Él está dispuesto a mostrarnos con claridad la siguiente decisión que debemos tomar. Entonces, la llamo zarza ardiente porque cambió la vida de Moisés y la mayoría de estas impactaron mi vida. Y quizás haya cambios para su vida si usted le pregunta a Dios. Mucha atención. Si le pregunta, no insista y deje que Dios le hable. Quizás no escuche nada por varios días o varias semanas, pero siempre y cuando esté orando, está conectado con la omnisciencia. Dios, quien lo sabe todo y sabe qué es lo mejor. Y todos, sin excepción, tendríamos que reconocer, si somos sinceros, que Dios siempre escoge lo mejor. Dios siempre escoge lo mejor. Recuerde esto. Cuando Dios habla, Él ve el principio y el final. Cuando estamos orando, solo vemos hasta aquí. Pero recuerde esto, porque podemos confiar en Dios, porque sabemos que quien está hablando ya ve el resultado final. Dios nunca le diría que hiciera algo que no sea lo mejor para usted. Así opera Dios. Y cuando pienso en cuán bendecidos somos, tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo. No sé lo que esté enfrentando en la vida, pero sé esto: tiene a Dios, quien le ama y tiene un plan para su vida. Mire, usted no es uno de los del montón, no es uno del grupo, no es un don nadie. Usted es alguien.
Usted es alguien para quien Dios tiene un plan y está dispuesto a mostrárselo, dispuesto a guiarle paso a paso. Pero Dios no le dará la historia completa. Él le guiará paso a paso porque, mucha atención, así actúa Dios. Lo obedecemos hoy. Lo obedecemos hoy, hoy y hoy. ¿Y sabe qué? Poco a poco, Dios nos llevará justo a donde quiere. A veces rápidamente y otras veces no tanto. ¿Qué hay en su vida que lo aflige? ¿Qué hay en su vida que siente una necesidad por no tenerlo? ¿Qué hay en su vida que le mantiene despierto de noche? ¿Qué hay en su vida que sabe que necesita un sentido de gozo y paz? ¿Qué es lo que le aflige? ¿Cuál es esa gran duda? Y quizás diga, pero entonces, ¿cómo voy a encontrar la respuesta? Le aseguro, basándome en la palabra de Dios y en mi experiencia, que no tiene nada que ver con ser pastor. Tiene que ver con la naturaleza de Dios. Dios le ama lo suficiente para mostrarle justo qué hacer, si está dispuesto a preguntárselo, confiar en Él y esperar en su tiempo. Así de bueno es Dios. Mira, si usted hace lo que escuchó hoy, quizás en pocas semanas, en pocos meses, quizás en un año, en el tiempo que sea, tiene alguna pregunta, usted verá cómo obrará Dios en su vida. Dios no actúa en la vida de todos por igual, pero lo hará en su vida. Él es Dios y usted es uno de sus hijos. Él lo creó. Tiene un plan para su vida. Quiere dirigir su vida porque la dirige y usted lo obedece y le da gloria y honor. Usted se convierte en testimonio para quienes necesitan saber que Dios es personal y que está dispuesto a contestar la petición de su corazón. Quizás usted diga, bueno, ni siquiera soy creyente. Puedo decirle lo siguiente que Dios quiere que haga. Él quiere que usted le confiese sus pecados y le pida perdón de sus pecados, le entregue su vida y lo vea actuar. Espere que Dios hable a su corazón, lo cual sin duda hará. Porque al aceptar a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en su vida, a vivir, a darle guía y dirección en su vida. Nunca volverá a ser el mismo. Dios está dispuesto. Debe hacerlo. Le desafío a entregarle su vida a Dios y véalo actuar. Amén. Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias por estar tan listo para ser de bendición a tus hijos, por darnos dirección y guía divina, dispuesto a suplir nuestra necesidad. Te pido que toda persona que escuche este mensaje y todo el que escuche que no sea seguidor de Cristo, de inmediato, ahora mismo, confiese su pecaminosidad, rinda su vida a ti y te vea actuar. Gracias por amarnos con un amor que nunca entenderemos del todo, hasta que lleguemos al cielo. Oremos en el nombre de Jesús. Amén.